Ayer me reclamaba uno en los comentarios de aquí, güey, vienen todos los tontos del mundo, vienen, por lo menos hispanoparlantes, vienen aquí a este canal. Y entonces me decía, tú dices que tiene que haber un consenso social para el gobierno, sí, por supuesto. Entonces, si mucha gente, más gente que en muchos años votó, creo que desde Perón, votó más gente por Milei, entonces hay un consenso social para todas sus reformas. Y si tú te pones a sus reformas, tú te estás oponiendo al consenso social de los argentinos que quieren lo que prometió Milei. Le dije, a ver, mira, lo primero que nada, eso es demagogia pura. La democracia no es el acto de votar, la democracia es algo mucho más complejo. Pero no hay que olvidar que muchísima gente no votó por Javier Milei debido a considerar que su programa de gobierno o las barbaridades que había dicho y promovido en los meses y años anteriores eran lo más conveniente para Argentina, sino que la gente votó harta del gobierno que tenía antes. Fue un voto de protesta, votó más en contra del kirchnerismo de lo que votó a favor del ultraliberalismo o libertarismo, laissez-faire aynrandiano de Javier Milei. Entonces, cuando hackeas la democracia con un mensaje populista como lo hizo Milei, en la agenda y en tu programa tienes un montón de cosas por las que sabes claramente que la gente no votó. No puedes aducir el voto para sustentar esos programas. Porque si lo haces, me estarías diciendo que los que se opusieron a Hitler estaban siendo antidemócratas. Y estoy pensando en los chicos de la Rosa Blanca, a quienes ya les dedicamos un video largo y amplio aquí en este canal, ¿no? Si me dices eso, o si me dices que la gente que se opuso a Bolsonaro son unos antidemócratas y unos infelices malvados, pues entonces el problema lo tienes tú. Yo creo que la defensa de la democracia pasa precisamente por la defensa de todo lo que conlleva la idea misma de democracia, que va mucho más allá del depósito de un voto en una urna.